En Bolivia se adora al Señor de los... Buenas. Ayer, martes 26 de enero del 2021, me recuerdo que yo estaba, creo, bañándome y pensé de leer mi Biblia. Y estaba a punto, pero ya de echarme. Y me dio ganas de leer mi Biblia. Y estaba pensando en leer algo de San Lucas, San Juan, algo por ahí. Algo de lo principal de la Biblia. Y del Nuevo Testamento, algo de lo principal. Y recuerdo yo que estaba orando antes de leer mi Biblia y pensé de orar de corazón, en lo que se me salga, no lo que yo quiero recordar, ejemplo, a lo que yo quiero, sino que lo que se me venga mientras que yo estaba orando, porque yo pienso que eso es orar de corazón. Bueno, pero la cosa es que pensé eso, de orar así de corazón. Y se me salió las palabras que, es lo que yo recuerdo, lo que yo decía. Se me salió la palabra de decir que el Señor me ayude a buscarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que recuerdo, igual que dije en esa oración. Y después cuando terminé toda la oración que hice, dije amén. Y se me vino a mi mente poco a poco un capítulo, que era el capítulo 25. Poco a poco digo porque no fue 25 de repente en mi mente que se me vino, sino que medio que quería algo decirme un capítulo, pero decidí escuchar o dejar nomás pensar ese capítulo y se me vino el capítulo 25. Después se me vino el libro de San Mateo. Después no se me vino el versículo, así que lo leí todo el capítulo. Y creo que eso era lo que yo hice en la oración, que me estaba diciendo que era lo que yo debía de hacer, es lo que yo pienso. Pero yo pienso igual que eso fue que Dios me estaba hablando a mi mente. Y gracias a Dios, ¿no?, pude leer ese capítulo y esos versículos que, analizando yo en la noche de todo eso, pensaba el aceite hacía que la lámpara esté encendida. Y yo pensaba el aceite que hace que un cristiano esté bien encendido, bien motivado, bien encendido, porque esa era una parábola lo que yo leí, y era el aceite encendía las lámparas. Entonces yo pensaba que era la palabra del Señor, que era, y analizando yo, recuerdo que una parte dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, que nos ilumina nuestro camino. Y entonces yo concluí que eso es nomás el significado del aceite. Y esa noche que fue ayer, yo pensé en leer mi Biblia y entonces estaba con ese aceite, yo pienso, ¿no?, en mi lámpara. Pero yo pienso que la palabra de Dios nos hace que nosotros nos iluminemos, pensemos en qué hacer, qué cambiar. Y eso pues es lo que yo puedo decir o recuerdo. Bueno, hermano, después de haber escuchado el audio de lo que grabé, de lo que yo había pensado esa vez, de lo que yo recuerdo. Y recuerdo que esa vez, cuando se me vino ese capítulo y ese libro a mi mente,
Yo no recordaba qué había en ese capítulo o en ese libro. O sea, no... Un ejemplo, cuando uno quiere leer una parte de la Biblia, ejemplo, yo quiero leer el Salmo capítulo 23 y ya me lo sé y lo quiero leer, pero en cambio esa vez no quería leer ese capítulo, no me lo sabía tampoco ese capítulo, pero se me vino a la mente. Y yo lo que sé que fue que el Señor me estaba hablando a mi mente a que yo leyera ese capítulo y ese libro. Y decidí leerlo, decidí hacer caso a esa voz que me estaba hablando en mi mente. Y fue algo asombroso para mí porque mientras leía fuera como si a mí me estuvieran hablando. Y cuando terminé de leer eso, recuerdo que mientras que estaba echado, estaba pensando en lo que había leído. Y recuerdo que esa noche, cuando lo leí, fue una de esas noches que pensé de echarme, es lo que yo recuerdo, lo que voy a contar, de echarme a dormir y orar antes de dormir, pero ya no leer esta vez la Biblia. Y pensé de mejor leer la Biblia. Así que antes de que lea la Biblia oré. Y recuerdo que en esa oración dije que Dios me dé dirección para en los canales de YouTube que tengo para poder hablar. Bueno, recuerdo que le dije que oré diciendo que me dé dirección. Pero a lo que entiendo fue que Dios me estaba hablando a mi mente, que leyese eso. Y como más o menos entiendo que Dios me estaba hablando y pienso que eso es lo que leí y lo que entendí hacer un video. Y bueno, aquí estamos. Y entonces hay que analizar qué es lo que significa lo que dice en el capítulo 25 de San Mateo, que voy a leerlo. Pero antes de que lo lea, quisiera decirle que esa vez que escuché ese capítulo y ese libro en mi mente, fue para mí como unos pensamientos normales, pero dándome cuenta ahora era que el Señor me está hablando a mi mente en que lea eso. Y al principio no lo tomé por esa manera, pero cuando me di cuenta ya a mí me sorprendió porque fue algo que no era normal, dándome cuenta yo, porque igual mientras que leía ese capítulo era como si me hablaran a mí, esas palabras eran como si me estuviera diciendo a mí. Y no es solamente a mí que van esas palabras, sino que a muchas personas que las escuchan. Es algo que yo puedo pensar que está avisando que su iglesia del Señor se prepare antes de su venida, para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Y bueno, voy a leérselo lo que dice. Esto se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 25. Entonces dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, mis queridos hermanos, esto se encuentra, ¿no?, en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Y por título lleva Parábola de las 10 vírgenes. El versículo 1 dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí no dice, ¿no?, que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Claramente lo dice que ahí, ¿no?, lo que está queriendo decir eran 10 vírgenes. Bueno, el versículo 2 dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No eran todas prudentes, no eran todas insensatas, sino que era la mitad prudente y la mitad insensata, porque eran 10 y la mitad sería 5 y 5, que se hacen 10. El versículo 3 dice: Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Bueno, mis queridos hermanos, yo le animo y le doy un consejo: que usted no sea como una de las insensatas, ¿no? Que seamos como las prudentes, que nos preparemos a la venida del Señor, que leamos de su palabra, que estemos en comunión con Él, que oremos y que preparemos, ¿no?, pues hasta cuando Él venga, para que estemos bien. Versículo 4 dice así: Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Bueno, en el versículo 4, mi hermano, yo les recomiendo que sea como una prudente, que se prepare, que tome precaución, que si usted está en algo mal, que ya cambie, que no sea usted haciendo lo mismo, que intente, ¿no?, de cambiar. Yo sé que no somos perfectos, pero buscamos la perfección en Dios. Le animo a que usted siga luchando, ¿no?, la buena batalla, poniendo de su parte para poder cambiar, orando que Dios le sea cambiando su forma de ser. Versículo 5 dice así: Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, acá nos dice, ¿no?, que todas cabecearon y todas se durmieron, porque dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No había ni siquiera una que estaba despierta. Y yo lo que puedo entender de esta parte es que no estaban no estaban despiertas. Y yo pienso, o lo que yo entiendo, es que hay iglesias que están durmiendo, no están despiertas, no están orando, están así como dormidas, pero en el ámbito espiritualmente, quiero decir. No sé si me puede entender lo que le quiero decir, lo que le quiero compartir. Y lo que yo recomendaría era que las iglesias, las personas, no nos durmamos, que estemos despiertos, que espiritualmente estemos despiertos para orar, para leer de la palabra del Señor. Y eso es lo que puedo compartirles, ¿no?, del versículo 5. Versículo 6 dice: Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Bueno, mi hermano, yo lo que entiendo del versículo 6 es que hay personas que dicen, que claman, que gritan, que lo hacen con una voz fuerte, hablando a la iglesia, hablando al pueblo del Señor, diciéndole que ya viene el Señor y que se prepare. Y aquí nos dice en el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mis hermanos, cuando una persona nos dice que la venida del Señor ya viene, nosotros vamos a dar cuenta de eso. ¿Qué hicimos cuando escuchamos eso? ¿Nos preparamos? ¿No nos preparamos? ¿Qué hicimos? Y lo que yo le puedo recomendar es que usted se prepare, ¿no? Para la venida del Señor, que ya está muy cerca. Ya las cosas se están cumpliendo. Solamente falta que el pastor reúna las ovejas. Es lo que yo sé. Bueno, el versículo 7 dice así. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y aquí nos cuentan, ¿no? Que ya se prepararon, que ya se listaron, que arreglaron sus lámparas. Bueno, hermano, y en Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Entonces ahí tenemos un significado, ¿no? ¿Qué significa lámpara? Y en el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y ahora quiero que sepan que el aceite no se puede pasar a otra persona, porque la salvación es individual. Yo no puedo salvar a alguien, a otra persona, sino que cada uno tiene que salvarnos su vida. Y el único el que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, aquel el que pagó nuestros pecados y nos puede perdonar. Y en el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y ahí vemos, ¿no? De lo que yo le decía, que el aceite no se puede pasar a otra persona, ¿no? Es lo que yo sé. Y la salvación es individual. Cada uno tiene que salvar su vida. Tiene que buscar la salvación en el Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bueno, ya les dije, ¿no? Que cada uno tiene que buscar la salvación de su propia vida en el Señor Jesucristo. En Primera de Samuel nos muestra que cuando vino el aceite de unción, vino también el Espíritu Santo sobre David. Así que, hermanos, tenemos que buscarnos de ese aceite para nuestras lámparas. En el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, mis hermanos, lo que yo les puedo aconsejar de esto es que nos preparemos, ¿no? Antes de la venida del Señor, que no sea muy tarde, para que podamos irnos con Él cuando Él venga por su iglesia amada. Y en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Bueno, aquí no, ya dice que estaban hablando que querían entrar porque decía, Señor, Señor, ábrenos. Hay mucha gente que cuando el Señor venga por su iglesia va a querer irse con Él, pero ya va a ser muy tarde. Va a querer hacer lo bueno cuando ya sucedió. Y bueno, les aconsejo que nos preparemos antes de la venida del Señor. El versículo 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
Y en San Mateo capítulo 7 versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso complementa, ¿no?, algo lo que dice en el versículo 12. Y en el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bueno lo que nos enseña, ¿no?, la palabra del Señor. Y aquí nos dice que hay que velar. No solamente hay que leer la Biblia cuando estamos mal, ¿no?, sino que en todo momento, cuando estamos felices, cuando estamos alegres, aburridos, cuando tengamos un día bueno, un día malo. Y eso es lo que yo le puedo aconsejar, ¿no?, que practiquemos de buscar al Señor en los momentos buenos y en los momentos malos, para que se nos haga un ámbito de hacerlo todos los días, para que no nos apartemos su camino. Y eso sería, mis queridos hermanos. Dios mediante, ya voy a estar compartiendo los otros versículos que falta. Y bueno, que tengan un buen día, que todo le vaya bien, que Dios me los bendiga y me los guarde.